no, porque ya me parece que mejor empecé con los problemas. Está bueno que le hayas mencionado de las leyes. Y bueno, y la importancia que tiene y que ya van a ir viendo ellos con el correr de hacer los problemas, cuál es la forma del teorema que más conviene aplicar según los datos. O sea, eso es, ya solitos se van a ir dando cuenta si qué datos me da el problema, cuál forma del teorema nos conviene aplicar. Aunque a mí, en particular a mí, me gusta usar siempre la misma. E ir haciendo, digamos, todas las transformaciones para llegar a usar siempre la misma. Pero bueno, es cuestión de cómo les resulte más fácil a cada uno. Sí, sí. Bueno, acá yo estoy escribiendo las dos formas. Profe, no está compartiendo la pantalla para el primer Meet. Para ninguno. Para ninguno estoy compartiendo, estoy haciendo el mismo sistema de siempre. Tienen que fijar mi... No, pero es que pero no no aparece está nada. todavía. No se ve. No se te disculpa, ve. disculpa. Ahora sí. Ahí sí. Disculpa. Me olvidó de activar la pantalla virtual. Bien, ahora sí. Tenemos el teorema trabajo-energía. La primera forma, en realidad las dos formas ya le había dicho la vez pasada. La primera forma, el trabajo neto igual a la variación de la energía cinética, muy utilizado esto. Y la segunda forma, no es que no sea muy utilizado, esta es más difícil de comprender, que es que la variación de la energía mecánica, el trabajo de la fuerza externa o el trabajo del agente externo, de vuelta no me acuerdo bien cómo está en la guía, pero es igual a la variación de la energía cinética más la energía disipada o la energía perdida. En la guía está como agente externo. Así lo vamos a poner entonces. Sí. Sí, lo vamos a poner porque me suena mejor, así que fuerza externa. La fuerza del agente externo. Igual a bueno, hay que decir también un par de cositas más. Por ejemplo, la variación de la energía mecánica, que es igual. Chicos, hay gente, ahí siguen entrando, intentando entrar 4 personas al primer link. Ya díganle, pasen por favor por su grupo de WhatsApp, que ya nadie más entra al primero, que vayan directamente al segundo, ¿no? Sí, profe, ya le mandé yo el link para que entren al segundo, porque le dije que ya Bien. estaba lleno el primero. Profe, disculpe. Sí, ¿Es lo decime. mismo si en el parcial ponemos la fórmula, el trabajo de las fuerzas externas o como puso usted? Sí. Digamos que Buenísimo, gracias. el nombre es, cualquiera de los dos nombres está bueno. Algunos muchas veces también le dicen trabajo de F nomás, sin aclarar nada más. Pero lo importante es cuál es el significado que le das. Y dentro del problema, para vos eso va a ser el trabajo de quién. Y eso es lo que no es. Y eso sí es que lo que vamos a hacer inflexible, cuando vos desarmes esto, vas a poner el trabajo de quién dentro de tu problema en particular, ¿eh? Eso sí que vamos a tener que prestar mucha atención. Bueno, la variación de la energía cinética, ya habíamos hablado algo de esto la clase pasada, como variación de energía cinética más variación de energía potencial. Esto se puede deducir a partir de la definición que la energía mecánica era la energía cinética más la energía potencial. Recuerden que cuando hablamos de energía potencial, en general estamos hablando de la suma de las dos energías potenciales que hemos visto, la potencial gravitatoria y la potencial cinética, la potencial elástica. Pero yo también le he dicho que no la pongo a las dos y pongo una sola, como que engloba esas dos, porque en general dentro de nuestros problemas, una de ellas va a ser la que va a estar variando, que va a ser la que vamos a reemplazar por los valores y todo lo demás. Puede ser que exista algún problema más complicado en el cual
las dos energías estén variando dentro del problema, pero en general es como los menos casos eso. En general, una de las dos energías va a ser la única que vamos a tener que considerar. Es muy fácil cuando no consideramos la energía potencial elástica. Primero que nada tiene que haber un resorte o algún material elástico, una banda elástica, una gomilla, que me digan que responde a la ley de Hooke. Pero si no aparece eso dentro de mi problema, bueno, ni siquiera la menciono o la pongo la energía potencial elástica. Bueno, y voy a poner alguna formulita, no voy a hablar mucho acerca de esto. Con delta de Q, más que nada esta notación, porque en química muchas veces la utilizan, vamos a poner el trabajo de la fuerza de roce con signo positivo. Recuerden que en general, este trabajo, el trabajo de la fuerza de roce es negativo. Por eso con este menos que está delante, va a hacer que este delta de Q sea positivo. Al delta de Q en general, cuando aparece dentro de un problema, le nombramos, lo llamamos como la energía disipada. También podríamos decir algunas veces energía perdida. No me gusta mucho ese término, pero sí puede aparecer en algún problema. Energía disipada. Y sobre todo recuerden esta parte con que siempre el delta de Q es positivo. Es una magnitud positiva. Se disiparon 20 joules, quiere decir que el delta de Q vale 20 joules. La energía disipada es el delta de Q. Es el único delta que no es Q final menos Q inicial. Esta es y es en realidad porque se trata de utilizar la misma simbología que se utiliza en química, que en química utilizan también, eso es lo que yo tengo entendido. O sea, no he hecho química con ustedes, en la facultad de ustedes, pero tengo entendido que en química muchas veces hablan con delta de Q a la energía disipada. Supongo que en alguna reacción, algo por el estilo. Fervo, que sos de la facultad de... Yo tampoco he hecho esas químicas, acá en bioquímica le dicen exactas, pero sí, cuando se habla de las reacciones exotérmicas o endotérmicas, sí se lo usa. En equilibrio térmico, creo que. En equilibrio, claro. Sí. Claro, yo la química general también la hice en exacta. Sí, tenés razón. Bueno, vamos a hacer algunos problemitas. ¿Alguna idea? Chicos, ¿quieren que hagamos algún problema? Ya, recuerden siempre que tenemos que tratar de hacer los problemas más básicos primero. No me digan el problema del 52 cuando todavía no tenemos duda del 5. O, 24 es básico. bueno, vamos a hacer entonces sí. Vamos entonces a empezar con el problema 24, más que nada para... Este está también en el video. Sí, está en el video. Y está bueno quizás que lo hayan... Yo espero, chicos, que lo hayan visto ustedes ahí en el video. Pero lo que pasa es que este problema como que hay que entenderlo bien. Por eso quizás vamos a reiterar, digamos, a pesar que está en el video y en toda la demás historia, lo vamos a querer hacer de vuelta. Porque este es el problema simple que hay que tratar de entenderlo bien para tratar de no confundirnos a la hora de hacer los otros problemas. Ahora ya copio. Bueno, hagamos este problema. Ah, bien, ahora me salió rápido. El otro día no había manera que me salga el recorte. Siempre, digamos, la parte de leer y entender es la más complicada.
Nosotros con el transcurso de los años ya sabemos que a ustedes les cuesta los enunciados. Si el enunciado es largo, peor. Y muchas veces si es muy corto, también. Lo que los ayuda mucho es un dibujito dentro del problema. Y cuando el problema no tiene dibujos, parece que se les complica. Pero eso en general yo entiendo que no tiene nada que ver con física. Hay que tratar de leer más cosas y, bueno, leer también problemas de física como para ver que utilizan alguna terminología en particular. Leemos este problema y voy marcando los datos relevantes. Una jugadora empuja un disco de 0,25 gramos, que está inicialmente en reposo, de manera que una fuerza horizontal constante, estas tres cosas son importantes, la fuerza horizontal constante de 6 newton actúa durante una distancia de 50 centímetros. Bueno, acá dice que despreciemos la fuerza de roce, y me pregunta qué energía cinética y qué rapidez tiene el disco, digamos, al cabo de los 50 centímetros. Acá tenemos una especie de guía también para resolver problemas de trabajo-energía, que es muy similar a la que tenemos en dinámica. O sea, primero que nada tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre. O sea, tenemos el peso, tenemos la normal, esas son las fuerzas obvias. ¿Hay fuerza de roce? No. No, porque el punto A dice justamente que se desprecia la fuerza de roce. De manera que una fuerza horizontal constante de 6 newton. ¿Para dónde la voy a dibujar esa fuerza horizontal y constante? A la derecha. Sí, Derecha. si respetamos el dibujo que está ¿Para el hecho, sentido del desplazamiento? claro, si respetamos el dibujo del problema, lo deberíamos dibujar hacia la derecha porque esa persona, la jugadora, le está ejerciendo seguramente una fuerza hacia la derecha bueno, si este que está ahí es el disco, ¿eh? Bueno, acá en este tema sobre todo, dibujamos el diagrama de cuerpo libre. En general, no dibujamos ni los ejes, pero uno sí entiende que después de recorrer los 50 centímetros, el cuerpo está acá, en este lugar. Y entonces lo que marcamos, lo que dibujamos ahí es el vector de desplazamiento con otro color, para que nadie crea que para ustedes es una fuerza. Y yo le voy a poner unos datos acá encima. Una jugadora empuja un disco que está inicialmente en reposo. O sea, yo entiendo que esta velocidad, digamos, inicial, que yo le voy a llamar la velocidad 1, es 0. Porque eso es lo que entiendo cuando el enunciado me dice que ese disco estaba inicialmente en reposo. Y me preguntan acá, en este otro lugar, que yo voy a llamar el punto 2 o el punto final, pero acá me preguntan dos cosas. La energía cinética en este punto, eso es lo que me pregunta el problema, y la rapidez. Yo espero que se acuerden que rapidez, el módulo de velocidad y el símbolo era básicamente el mismo que la velocidad, la v. Y bueno, vamos a emplear algunas de las expresiones del teorema trabajo-energía para calcular lo que se nos pide. Estaría bueno, yo lo voy a hacer de una manera y estaría bueno que ustedes lo hagan utilizando la otra expresión para que lleguen a la misma conclusión, o sea que el resultado sea exactamente el mismo. Pero yo voy a emplear que el trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética. Disculpe que hay gente que sigue queriendo entrar. Primero desarmemos estas cosas, ¿eh? O sea, yo me fijo en mi diagrama de cuerpo libre y le podría decir, bueno, el trabajo neto en general es la suma de todos los trabajos. O sea, estamos hablando del trabajo de la normal, el trabajo del peso, el trabajo de la fuerza F, y la variación de la energía cinética. Bueno, la energía cinética final menos la energía cinética inicial.
¿Estamos de acuerdo con esa parte, chicos? ¿Todos están de acuerdo con eso? Porque hasta el momento Sí, profe. no he Sí, hecho profe. mucho. Ahora vamos a empezar a utilizar lo que hemos aprendido en las clases pasadas, porque recordemos que una de las cosas que me piden es esto, la energía cinética final. Fíjense en que me viene al pelo los subíndices, porque entonces yo entiendo que esta es ahora la incógnita. Si no le pongo subíndice, muchas veces pongo EC, no voy a, como esta es la energía cinética final y esta es la inicial, voy a estar en problema porque quizás no me dé cuenta qué es lo que me están pidiendo. O si le pongo acá S2 y acá le pongo energía cinética F de final menos la energía cinética I de inicial, también voy a estar en problema. Bueno, acá yo al punto inicial le he llamado 1 y al punto final le he llamado 2. En base a eso he cambiado la nomenclatura del problema. Pero hay varias cositas que uno podría ir calculando antes. Por ejemplo, ¿cuánto vale la energía cinética inicial? A nosotros siempre nos gusta que primero... Está bien, 0. está perfecto que se den cuenta que es 0, pero a nosotros nos encanta que pongan formulitas. Entonces, la energía cinética inicial está relacionada con la velocidad inicial. En realidad, con la rapidez inicial. Y como la rapidez inicial es 0 por enunciado, entonces la energía cinética inicial es 0. O sea, esta segunda parte me va a quedar S2 directamente, porque el S1 es 0. Y ya lo he puesto arriba. Fíjense que he puesto la formulita, he puesto el 0, pero además he puesto por qué. Abajo le he puesto una llavecita diciendo por qué. Que sería muy distinto si me ponen un 0 y no me ponen el por qué. O sea, la otra salida sería que me pongan un medio, me reemplacen la masa por el valor y pongan por 0 al cuadrado y después que me pongan igual a 0. ¿Me están entendiendo esta parte, chicos? O sea, ¿qué es lo que quiero Sí, profe. decir Sí. yo con esto? Es importante que todos los valores, que los cálculos estén de todos los valores. Todos queremos, ustedes quieren tener el máximo puntaje en los problemas que sepan, bueno, yo también quiero que se saquen el máximo problema en todos los problemas que ustedes saben. Pero eso implica muchas veces que sean puntillosos, que sean rigurosos, las cosas que ya saben, no den por supuesto que nosotros vamos a saber de dónde vienen, porque en realidad te estamos evaluando a vos. Estamos queriendo ver si vos sabés bien cuáles son todos los pasos a seguir. Y en este sentido ustedes tienen que, nunca los valores vienen de arriba, siempre los cálculos tienen que estar hechos en algún lugar. Y eso lo van aprendiendo acá en esta clase, que es la clase de resolución de problemas. Bueno, seguimos. Bueno, listo. De la misma manera que hemos calculado la energía cinética inicial, podríamos calcular algunas cosas. Por ejemplo, el trabajo de la normal. A pesar que capaz que alguien ya me dice, ¿cuánto vale el trabajo de la normal? 0. 0. Sí. Pero también, al igual que lo otro, me tienen que decir por qué. Pondríamos la formulita y acá pondríamos el coseno de ¿cuánto? De 90. De 0. No, no es coseno de 0, justamente, es el coseno de 90, pero el Pero coseno de 0. 90, El coseno de 90 es 0. claro, el coseno de 90 es 0. Acá sí me lo pueden dejar, coseno de 90 total, bueno, uno sabe que el coseno de 90 es 0 y listo, ¿no? Y Y el el trabajo de la fuerza peso también me quedaría de 0, entonces. Muy bien, el trabajo de la fuerza peso también, pero fíjense en lo que yo les decía, a los profesores de física les encanta con que ustedes pongan las ecuaciones como que ya se lo van comprando y después en base a eso son también obviamente capaces de dispensarle algún error que puedan tener. En realidad lo ha hecho todo el otro problema tan bien que en este problema le vamos a disculpar estos errores. Pero en cambio si acá ya quieren empezar a hacer por rápido, quieren empezar a hacer y ya uno ya se predispone mal algunas veces. Bueno, el trabajo del peso, perdón, el trabajo de la fuerza F. Primero que nada, antes de pensar en la formulita, hay que pensar, ¿la fuerza F es una fuerza constante o es una fuerza variable? Constante. Constante. Sí. Eso lo dice
puntualmente enunciado de manera que una fuerza horizontal constante, entonces lo que hemos aprendido en la clase pasada es que si la fuerza es constante, no tenemos que hacerlo por el área, sino que ya podemos emplear simplemente la formulita, fuerza, el desplazamiento y el coseno ¿de qué ángulo? De 0. De 0. 0. 0. Y el coseno de 0, recordemos que... Entonces, bueno, la fuerza, a ver, yo ya me he perdido. ¿Cuánto era? 6 newton, ¿verdad? 6 newton por 0,5 metros. Claro, porque era 50 centímetros. Bueno, entonces el trabajo de la fuerza F vale la tabla del 3 joules. 3 joules. 3 joules. Entonces, fíjense acá, que si esto es 0, entonces el trabajo de la fuerza F, como ya lo calculé acá aparte, acá sí, bueno, como ya lo calculé aparte, acá directamente el trabajo de la fuerza lo puedo reemplazar, en este caso, por los 3 joules. Y esto es la respuesta, del punto A. Bueno, parte de la respuesta del punto A. Que me pedía averiguar la energía cinética al cabo de los 50 centímetros. Bueno, lo que yo he llamado la energía cinética final. Pero también me pedía otra cosa más. Sí. Está muy mal si yo tengo el trabajo de las fuerzas externas menos el delta de Q igual a la energía cinética final. Está mal si empezás con eso. Está mal si empezás con eso. A ver, Claro. que quede también claro, Me chicos. queda A ver. 0,5. No me interesa qué es lo que quede. Acá en este tema, o tenés que empezar con alguna de estas dos expresiones, con alguna de estas dos formas del teorema trabajo-energía. Con eso es lo que tenés que empezar. Fíjate cómo lo he hecho yo. Aparte que he hecho el diagrama de cuerpo libre, todo lo demás historia, yo empiezo con una forma, el trabajo neto igual a la variación de la energía cinética y desarmado, por definición lo que es el trabajo neto, la suma de todos los trabajos, calculado aparte cuánto vale cada trabajo, no he puesto 0 directamente, no he puesto trabajo de la normal igual a 0, sino que he dejado explicitado por qué es 0. El delta de energía cinética, he calculado, bueno, la energía cinética inicial que es 0, he dicho por qué. Bueno, lo he ido dejando a todo lugar. Está mal si empezás con lo que me estás diciendo que querés empezar, que no es ninguna de las dos formas del teorema trabajo-energía. Eso Claro, muchas gracias. no es solamente para este problema, es para cualquier problema. En cualquier problema de trabajo-energía, en general vamos a tener que empezar con alguna de estas dos formas. O en algún momento vamos a tener que emplear alguna de estas dos formas. ¿Por qué yo digo en algún momento? Y bueno, porque parte de las preguntas yo la he ido sacando, por ejemplo, todo lo que está acá a la derecha, la he ido sacando con la definición de energía cinética, con la definición de trabajo de una fuerza constante. En base a eso he ido sacando las cosas. Es importante lo que vos has dicho. Y la otra cosa que me pedía el problema era la rapidez. Ahí me tengo que acordar, bueno, yo lo voy a hacer un poquito más largo, pero para que se entienda, la energía esa cinética final es como un medio de la masa por la rapidez final al cuadrado. Y eso es lo que nosotros acabamos de sacar. La conclusión ha sido que esos son los 3 joules. Entonces ahora simplemente es cuestión de reemplazar un medio de la masa. Ya me he vuelto a olvidar cuánto valía la masa del cuerpo. 0,25. 0,25 kilogramos. Muy bien. 0,25 kilogramos. Y aquí está la velocidad 2 al cuadrado. Y eso es igual a los 3 joules. Y bueno, Despejaría la velocidad. Despejo la velocidad. Claro, chicos, muy bien, muy bien. Yo quiero que entiendan también una cosa, y porque de acá en más medio como que ya lo vamos a empezar a decir así. En algún momento yo le voy a decir, bueno, de esta expresión, la única incógnita es la rapidez, que es lo que me piden. Entonces, ustedes despejan y calculan. Yo ahora también no es que vamos a hacer con que ustedes despejan, sino que yo le voy a marcar dos cosas. Por ejemplo, 0,25 dividido en 2 es 0,125 y la
unidad son kilogramos, y este B como que está al cuadrado, me queda así. Bueno, yo lo que quiero decir es que capaz que alguien me dice, ¿y por qué? ¿Y de dónde sale ese raíz cuadrada? ¿De dónde sale ese 3? ¿De dónde sale eso? Esa es la parte, chicos, que yo ya medio como que ya no se lo voy a decir. Yo simplemente le digo, le quiero remarcar que ustedes despejan, siguiendo obviamente las leyes de la matemática, y les tiene que dar un resultado. Pero yo esto lo escribo por dos cosas. Aparte de decirle más o menos cómo lo tienen que hacer, para decirle también que todas estas unidades, no solamente lo que está en verde, porque recuerden que después hay una raíz cuadrada, se tienen que mezclar, operar entre ellas y me tienen que dar a mí como resultado metros sobre segundo, básicamente porque esta es una rapidez. Yo sé que la velocidad no me puede quedar en Newton, que la velocidad no me va a quedar en Joule, sé que la velocidad no me va a quedar en kilogramos, no me va a quedar en metros, y que me tiene que quedar en metros sobre segundo. Entonces, también todas estas unidades se tienen que operar matemáticamente, recuerden que está la raíz cuadrada, después también operando todo eso, para que me den esto. Yo se los dejo como tarea para la casa. Hagan ustedes, despejen ustedes de acá, calculen y saquen cuánto vale el resultado. Los que lo hayan hecho me pueden decir, a ver, cuánto vale eso. O sea, 4,8 metros. 4,9. 4,9. 4,9. 4,9, claro, porque son 24, es la raíz cuadrada de 24, ¿verdad? Sí. 4,9 metros sobre segundo. Bien, bien. Eso también es importante. Y acá muchos compañeros, algunos compañeros que ya están perdidos, como que cómo se despeja. Bueno, chicos, entonces ahí también tiene que empezar a diferenciar usted. Y yo esto se lo digo con la mejor de las intenciones. Se tiene que dar cuenta que su problema en física, no pueden resolver el problema en física porque su problema está en la matemática. Entonces, digamos, repasen la matemática para recién entender cómo se hacen los problemas en física. No intenten aprender cómo se despeja en física. Hagan varios ejercicios matemáticos para aprender bien cómo se despeja, para entender bien de dónde salió este 4,9. ¿eh? Pero bueno, eso es lo que tienen que hacer. Tienen que aprender a despejar bien. Bueno, eso es lo que nos preguntaban en el punto A. Y el punto B me dice, si durante el trayecto se considera que actúa una fuerza de roce. Ah, ahora me metí el roce. Meto un roce de 1 newton. ¿Cuál es el valor de la velocidad del disco? Bueno, supongamos al cabo de los 50 centímetros, después de recorrer esos 50 centímetros. O sea que básicamente hay que cambiar el problema. Este es como otro problema. Hay algunas cosas que se mantienen, hay otras cosas que no se mantienen. Yo entiendo como que se sigue manteniendo, que es la misma masa, por lo tanto va a ser el mismo peso. Obviamente también en este problema va a implicar la misma normal. La fuerza va a seguir valiendo lo mismo. Pero ahora ahí aparece una fuerza de roce, que vale 1 newton según el enunciado. Entiendo que el desplazamiento sigue siendo el mismo, los 50 centímetros. Entiendo también que la velocidad inicial sigue siendo la misma, porque como partía del reposo la velocidad inicial era 0. Pero ahora la velocidad final no es este valor que yo he calculado. Es más, tenemos que calcular cuál es la nueva, yo le digo velocidad, la palabra correcta es rapidez. ¿eh? ¿Cuál es el valor de la velocidad del disco en esta condición? Bueno, eso es lo que tenemos que calcular. En realidad lo vamos a hacer idéntico al anterior y vamos a ver qué cosas van a cambiar. Esta es la parte idéntica. Vamos a plantear la misma expresión, trabajo neto igual a la variación de la energía cinética. Desarmo el trabajo neto. Ahora hay una variante. Aparte del, bueno, siguen existiendo la normal, el peso, la fuerza F. Pero ahora también hay un trabajo de la fuerza de roce. Fíjense que he puesto más trabajo de la fuerza de roce.
Y tengo también la energía cinética final y la energía cinética inicial. Lo voy a hacer rápido si es que ustedes me permiten, o sea, si es que todo el mundo entiende, lo voy a hacer más rápido. Pero, ¿se entiende por qué esto sigue siendo cero? Bueno, en realidad tiene que ver con esto, con que la velocidad inicial del cuerpo sigue siendo cero. Esa es la parte que yo mantengo dentro del problema. También el trabajo de la normal es cero, bueno, porque el ángulo entre la normal y el desplazamiento es 90 grados. El ángulo entre la normal y entre el peso y el desplazamiento también es 90 grados, por eso el trabajo del peso también es cero. El trabajo de la fuerza F va a seguir valiendo lo mismo que antes, porque lo que uno entiende del enunciado es que el valor de la fuerza sigue siendo lo mismo. Lo que tengo que calcular ahora nuevo es el trabajo de la fuerza de roce. Y siempre me pregunto, ¿la fuerza de roce es una fuerza constante o variable? Bueno, ¿se acuerdan algo de la teoría? La fuerza de roce en general es una fuerza constante, es independiente de la velocidad del cuerpo, es independiente de la fuerza con la cual se va empujando el cuerpo. Depende de la normal y del coeficiente. Bueno, y el coeficiente depende de la superficie. Si es la misma superficie en todo el trayecto, el coeficiente vale lo mismo. Desplazamiento, y el coseno de ¿cuánto sería acá? De 180. 180. Muy bien, y el coseno de 180 es... Menos 1. Menos 1. Menos 1. Este menos 1, este menos, hace que muchas veces algunos ya le empiezan a escribir esta cosa directamente así. Lo malo de esto es que entienden que este menos es porque la fuerza es negativa, y eso no es así. Ese menos proviene del coseno de 180. Recuerden que acá estamos, este es el módulo de la fuerza de roce, que por definición es siempre positivo, ¿eh? Módulo de algo es siempre el valor positivo de ese algo. Entonces este menos de este menos, la fuerza de roce vale 1 newton, y el desplazamiento que vale a 50 centímetros. 0,5. Entonces esto van a ser menos, 0,5. nunca nos olvidamos de las unidades, joule. Y el trabajo de la fuerza ya lo habíamos sacado de antes, vale a 3 joules, ¿verdad? Como suponemos que todo se mantiene igual, la fuerza es el mismo valor, entonces tenemos, eso es lo que yo le digo, bueno, lo hacemos rápido porque, en este caso, ¿no? El trabajo neto me quedaría 2,5 joules. O sea, estos son 3 joules más menos 0,5 joules. Sí, está bien, tenés toda la razón, ¿eh? El trabajo neto es 0,5 joules. Y esto es la energía cinética. Pero como me piden acá la velocidad, yo directamente, en vez de poner esto, voy a poner un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Cosa que ya también me voy ganando como un pasito en todo esto, ¿eh? Y esto, como vos has dicho, son los 2,5 joules. Y como la masa era 250 gramos, ¿era así? Oh, yo ni me acuerdo cuánto era la masa. Sí, 0,25 kilos. 2,25. Claro, entonces un medio de eso será 0,125 kilogramos. Es igual a la velocidad final al cuadrado. Bueno, y ahora sí, lo que yo les decía. Y entonces de acá ustedes despejan, esta parte ya no la voy a hacer, y entonces le va a dar un resultado que no sé cuánto será, no tengo ni idea, pero obviamente lo que sí entiendo es que las unidades tienen que ser estas, ¿no? 4,5. 4,5 metros sobre segundo. Era lógico también que la velocidad me dé menor que en el caso anterior, porque si no tenía roce, la velocidad me quedaba de 4,9. O sea, la fuerza, si actuaba únicamente la fuerza que lo empujaba, la fuerza F, después de recorrer los 50 centímetros, tenía una rapidez de 4,9 metros por segundo. Ahora, si hay roce, debe haber una rapidez menor. Era lógico que me dé algo menor, más chico que 4,9. Si me daba más grande que 4,9, y bueno, seguramente algo hice mal, ¿eh?
Pero bueno, esa es la parte que yo ya no voy a hacer, ya que es la despejada y cuánto es el valor. Estamos confiando acá en lo que han hecho los compañeros. Bueno, esta es una forma de trabajar, uno de los enunciados del teorema trabajo-energía. Trabajo neto igual a la variación de la energía cinética. Trabajo neto, la suma de todos los trabajos. Esta es como la forma más simple de entenderla. La otra, la de trabajo del agente externo igual a la variación de energía mecánica más la energía disipada, eso es un poquito más complicado de entender. ¿Alguna pregunta, chicos, al respecto a este problema? No, profe. No, profe. Después comparta la pantalla, eso sí. Sí, por supuesto. Sí, decime. Ahí, o sea, donde está 2,5 sur. No, profe. Se hace todo el mismo procedimiento de la raíz y todo eso, solo que se puso el resultado final nada más, ¿verdad? Claro. Esto que yo decía, estos puntos suspensivos son, ustedes despejan y de alguna manera llegan al resultado. ¿Mm? Sí. Profe, gracias. Fer, ¿qué otro problema te parece que hagamos? Yo estoy viendo varios problemas lindos. Estoy viendo que sí. me falta el tiempo. No sé si querés seguir con lo de plano inclinado. Podrías hacer el 28, si querés seguir con plano inclinado. Y si no, el 27 es de la fuerza elástica, que yo lo dejaría para más adelante. Sí, porque hagamos un problema. El 29, que también es de plano inclinado y tiene fuerza de roce, ese está en el video. El 28 es sin fuerza de roce, o sea, un pasito antes. No sé si... ¿Qué opinas? ¿Cuál de los dos hacemos? Está bueno lo que estás diciendo. Hagamos el 28, que es más simple. El 29, hay un video acerca de la resolución del 29. Ustedes obviamente no tienen por qué saberlo, pero la idea de esta clase no es que ustedes se los aprendan de memoria, sino que ustedes se den cuenta, vean cuál es la manera de trabajar. Porque cuando sea el parcial va a ser un problema que no va a ser ninguno de estos. Obviamente va a ser otro enunciado. Podríamos decir seguramente que es parecido a alguno de estos problemas. Bueno, tendrá algunas cosas en común, otras cosas no. Pero lo que no va a cambiar en sí es la manera de trabajar. Siempre vamos a vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, vamos a dibujar el desplazamiento, vamos a plantear alguna de las dos formas del teorema trabajo-energía, y en base a eso vamos a resolver. Bueno, vamos. ¿Profe? Sí. ¿Con cualquiera de las dos formas llego al mismo resultado o no? Sí, con cualquiera de las dos formas llegas al mismo resultado. Bueno, muchas gracias. A mí, bueno, fíjense, por ejemplo, la profesora tiene una impresión y yo tengo otra impresión. La profesora ha dicho hace rato que a ella le gusta o le resulta más fácil o conveniente utilizar siempre la misma manera, el mismo enunciado del teorema trabajo-energía y aprenderlo bien a ese y cómo se resuelve con ese cualquier problema. Yo en realidad, por los tipos de preguntas, en general veo bien cuál es la manera que me conviene, pero yo también entiendo que la manera mía es mucho más complicada, porque para eso necesita mucho más tiempo. Vos realmente necesitas mucho más tiempo para leer el problema y automáticamente decir, te conviene emplear la primera forma o te conviene emplear la segunda forma. Porque eso es la experiencia la que te dice, porque ya en algún momento has hecho algún problema que sea parecido a ese y lo has visto que con la segunda forma salía mucho más rápido. Pero como ustedes en general practican muy pocas veces, o sea, si yo les diría, bueno, ustedes ¿cuántos problemas han hecho absolutamente solos? Capaz que me dirán con suerte que son 2 o 3 problemas. Porque no es lo mismo que ustedes vean el video de cómo uno lo resuelve que intentarlo ustedes realmente hacer. Entonces, bueno, con eso no van a adquirir tanta experiencia. Entonces, capaz que les conviene más hacer como la profesora dice, o sea, se emplean una manera, se aprenden bien cómo utilizar una forma y se aprenden después cómo
con con lo que han aprendido, cómo después van a encontrar la otra cosa que le piden, que no es para nada muchas veces fácil, ¿no? Pero ya con los ejemplos creo que a veces se entiende qué es lo que yo he querido decir con todo esto. ¿Está la Sofía acá? Estaba así. En el segundo Meet creo que estaba la Sofía. ¿O estaba y se ha ido ahora? No, estoy. Prende el micrófono. ¿Y qué puede decir vos, Sofía, al respecto? No, nada, yo, a ver, voy viendo cómo lo va resolviendo usted y básicamente no agrego nada porque, a ver, ¿qué podría agregar? No sé, de que yo hago una tablita de datos, pero eso es de los primeros ejercicios que ya se les he explicado, ¿no? No, la verdad que nada por el momento, digo. Profe, yo hago una pregunta. Durante los parciales y eso, ¿se pueden tener las fórmulas, digamos, o hay que aprendérselas a todas de memoria? Mira, nosotros el año pasado hemos utilizado algo que por lo menos a mí me ha parecido muy conveniente. Nosotros le hemos dado cuál era la formulita. Hay una cosa que ustedes van a tener que hacer, es que imprimir las hojas en las cuales van a resolver, si sigue siendo esto virtual. Nosotros les mandamos así ahí en el aula virtual, están las hojas que tienen que imprimir. Y en esas hojas impresas tenían ya la formulita por ejemplo, del trabajo, de algunas cosas. ¿Mm? Pero en general era lo que nosotros hacíamos. Le dábamos ya las formulitas así. Y con eso también te estamos diciendo, mira, estas son las formulitas válidas, de acá tenés que partir para hacer cualquier cosa. Antes que me olvide. Bueno, no sé si lo decía al último de la clase o qué, pero que es muy importante cuando un ejercicio diga resolver por trabajo y energía, que es muy diferente resolverlo por dinámica. Eso tenga muy en cuenta. Pero bueno, no sé si lo va a decir el último, profe, como para cerrar el tema. Sí, en realidad, Fer, aclarar esa parte. Sí, Sí. sí, el asunto es que en el primer parcial ustedes van a rendir dinámica. Hay alguien que cierre el micrófono porque no sé, estoy escuchando. A ver, ahí está. Como les decía, en el primer parcial ustedes van a rendir el tema de dinámica y el de trabajo-energía en el mismo examen. Entonces hay veces que con los datos que damos se los puede resolver al problema de trabajo-energía, se puede resolver alguna parte con dinámica. Bueno, la idea es que nosotros les ponemos una leyenda que dice resuelva solo por el teorema trabajo-energía. O sea que si ustedes a ese problema donde dice esa leyenda lo resuelven por dinámica, no tiene validez el problema. ¿Mm? O sea, a eso se refería Sofía, porque hay partes digamos, por ejemplo, para calcular la velocidad, que uno podría hacer, bueno, sacar la fuerza resultante, la aceleración, y si tengo una velocidad inicial o un desplazamiento, puedo usar las ecuaciones de cinemática y calcular esa velocidad final. Bueno, la idea es que no. Si el problema dice resuelva solo por teorema, trabajo, energía, y no está resuelto aplicando el teorema, no tiene validez por más que lleguen al resultado. ¿Mm? Porque hay temas en los que se pueden usar herramientas de otros temas, o sea, está todo, digamos, integrado. Pero la idea es que si está diseñado para que apliquen el teorema y no lo aplican, es porque nosotros vamos a entender que ustedes no lo saben aplicar. Entonces eso tengan en cuenta a la hora de hacer el parcial. Bueno, acá yo ya he ido haciendo un dibujito que después lo voy a utilizar para el mismo diagrama de cuerpo libre, como ya van viendo, como me dice que parte del reposo, ya he puesto que la velocidad ahí es 0, el plano liso, o sea que la fuerza de roce también es lisa, pero la fuerza de roce no existe,
El plano tiene una longitud de 2,5 metros, o sea, que desde acá hasta acá, el desplazamiento del cuerpo es de 2,5 metros. Yo le voy a marcar el desplazamiento. Bueno, no quedó muy paralelo con la otra, pero ustedes saben dispensar esa parte. Esto, según esto, vale 2,5 metros. La inclinación 40 grados, bueno. Fíjense en el diagrama de cuerpo libre. Bueno, la fuerza es obvia. El peso, la normal. Y me está faltando una fuerza, que es la que me pregunta el punto A. Dice, calcule el valor de la fuerza paralela a la superficie que se debe aplicar al bloque para que la energía cinética en la base del plano sea de 15 joules. ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos si es como dice el enunciado? Si hay una fuerza paralela a la superficie para que la energía cinética en la base sea de tanto. ¿Cuáles serían las posibilidades? Que esa fuerza, ¿cómo la tendría que dibujar? Dibujamos un triángulo y tenemos que sacar la altura. Pero no tiene que ver con la pregunta. La pregunta es, ¿cuáles serían las posibilidades para la fuerza? Puede ser el mismo sentido del desplazamiento. Sobre el eje X del lado, bueno, positivo. Bueno, a ver. Por el mismo sentido del desplazamiento, que vaya para ese lado. A ver, todo lo que están diciendo más o menos algo más o menos así. Y la última señorita que estaba queriendo decir algo, creo que se cayó, pero a ver si lo podés decir. ¿O para qué otro lado? El sentido contrario al desplazamiento. Eso en el sentido del desplazamiento, como está dibujada ahí. ¿Y cuál sería la otra posibilidad? Para el lado contrario. Que, O sea, que esté para el lado izquierdo la fuerza. bien, que vaya en sentido contrario. También podría ser así. O sea, yo en realidad lo único que me dice el problema es calcule el valor de la fuerza paralela a la superficie que se debe aplicar al bloque. Pero es una fuerza paralela a la superficie. Puede ser como apuntando, digamos, para abajo bueno, en el mismo sentido que el desplazamiento o en sentido contrario al desplazamiento. Eso sería lo correcto. ¿Y cómo vamos a saber cómo es? No sé, la verdad, bueno, no es que no sé, pero ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Lo que sí sé que acá parte del reposo y acá llega con una cierta velocidad. También podríamos decir, bueno, acá llega con una cierta energía cinética. Pero eso sí sé. Sí sé cuál es la energía cinética con la cual debería llegar acá a la base. ¿Cuál es la energía cinética con la cual debería llegar acá a la base? 15 joules. 15 joules. 15 joules. Es más, me están preguntando cuánto vale esta fuerza, o esta fuerza, dependiendo de cuál sea el caso, para que la energía cinética con la cual llega a la base acá sea de 15 joules. Yo voy a volver a emplear el teorema el trabajo neto igual a la variación de la energía cinética. Que mi experiencia me dice que en general la mayoría de ustedes, esta es la que emplean para resolver casi todos los problemas. Y de vuelta les quiero decir lo mismo, o sea, el trabajo neto, obviamente el trabajo de la normal, más el trabajo del peso, más el trabajo de la fuerza, independientemente que sea la que vaya para arriba o para abajo, porque una sola de esas dos es la que actúa. O sea, no sé cuál es el caso real. No sé si la fuerza va para arriba o va para abajo, pero será una sola de ellas. Igual a la variación de la energía cinética. O sea, la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Y
Y acá hay algunas cosas que porque es el práctico, lo podemos hacer más simple. Y yo le voy a enseñar cómo. Así podríamos poner energía cinética inicial igual a 0. Porque la velocidad inicial es igual a 0. También tenemos esta posibilidad. ¿Recuerden la posibilidad anterior? Que yo les decía, ¿ve? Acá está, ¿ve? A la parcita. Que yo había puesto la formulita y había puesto, bueno, como esto es 0, entonces esto es 0, cosa que nosotros entendemos que ustedes saben por qué es 0. O me lo dicen prácticamente con palabras. Ponen que la energía cinética inicial es 0 porque la velocidad inicial es 0. Pero bueno, dicen que eso tiene que ver con, ya, cuando yo ya saqué los datos y los dejé acá, pero eso tiene que ver con el enunciado. Muchas veces la velocidad inicial no es 0 y ustedes ponen acá porque la velocidad inicial es 0. Bueno, ¿qué cree que te diga? No sé de dónde habrá sacado eso. Y a ver, ¿qué cosas conocemos de acá? Hay también otras cositas que lo podemos hacer más rápido, ¿verdad? O sea, yo pregunto, porque en realidad esto va a ser lo La mismo. energía cinética final, Pero, lo conocemos, que son los 15 joules. bien, eso viene de esto. Pero también esta parte, ven, esta parte también, el trabajo normal es 0, ¿el trabajo del peso es 0? No, no es 0. No, porque no, está no muy es 0, inclinado. profe. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. El trabajo del peso no es 0. Ven, uno muchas veces ya se entusiasma y después llegamos a la conclusión que no era así. El trabajo del peso no era 0. El trabajo de la normal sí es 0, ¿verdad? Sí, de lo normal, sí. Sí. No crean que el trabajo de la normal siempre es 0. Hay casos donde el trabajo de la normal no es 0. Que en general En este ya hemos caso hecho es porque el coseno de 90. Bien, en este caso y en todos los casos que la normal sea perpendicular al desplazamiento va a ser 0. Ahora cuando la normal ya no sea perpendicular al desplazamiento ya no va a ser 0. Como el peso es constante, entonces podemos emplear la formulita para el trabajo en una fuerza constante. El peso, el desplazamiento y el coseno de quién, de cuánto. Ahí lo que me conviene toda la vida es dibujar en el dibujito, o sea, perdón, dibujar en el dibujito. Es el coseno de 60. No. ¿Entendemos que el que yo acabo de hacer, es el ángulo entre el peso y el desplazamiento? Sí. Ahora, sabiendo que este ángulo vale 40, el coseno de 30 grados. Sí, ya le ha gustado ya el 30 grados, ya que le ponemos 30 grados a todo, le ponemos 50 grados. ¿Por qué 50 grados? Porque a 90 le resto 40 y me quedaría 50 grados. Claro, muy bien. Muy bien, o Porque sea, normalmente el peso forma un ángulo de 90 grados con el desplazamiento. no. Ah, sí, con el desplazamiento sí, pero no sé qué tiene que ver eso con el ángulo este. No sé, yo lo Está razoné marcado. así y a eso le resté 40. Ah, bueno, no sé, entonces ya no sé qué decirte. Pero fíjate que acá, entre el plano inclinado, la base y la vertical, que es por la que pasa el peso, ahí hay un triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo porque este ángulo, entre la horizontal y el peso, que es vertical, es un ángulo de 90 grados. Y como sabemos que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180 grados, entonces por eso es que nuestra conclusión debería ser que este ángulo que está acá es de 50. Uy. Chicos, a ver, cierren los micrófonos porque hay uno que está entrando así, no sé, parece que están haciendo una mudanza en la casa. Ailén, Ailén, ¿puedes apagar tu micrófono? creo que no está de más
no sé qué está haciendo ruido, pero creo que me está de más volver a recordarles siempre que el peso es vertical y la normal es perpendicular al desplazamiento. Por las dudas tengan que hacer el plano inclinado para el otro lado y ahí se confundan. Siempre tengan en cuenta eso. La normal siempre, bueno, en este caso perpendicular al desplazamiento, pero el peso siempre van a ver que es vertical. Sí, Nada más de eso. Sí, un error muy grave ponerlo al peso perpendicular al plano como hacen algunas veces. Básicamente cosas como esa le echan a perder todo el problema porque uno ya te mira muy mal cuando hace ese tipo de cosas. Bueno, calculemos cuánto vale el trabajo del peso, ¿no? Bueno, yo debería poner una formulita en el medio porque el peso obviamente es m por g. Y ahí lo voy a reemplazar por los valores. A ver, ¿cuánto vale la masa de esto? Uy, 20 newtons, creo que da peso. claro. 19,6. 19,6 newton. Claro, tampoco interesa mucho, chicos, que ustedes, o sea, que algunos tomen G igual a 9,8, G igual a 10. Créanme que nadie va a desaprobar porque ha puesto G igual a 10, ¿no? Lean eso sí dentro del enunciado del problema cómo deben considerar G. Y si no dice nada, bueno, tómenlo como 9,8 o tómenlo como 10. Eso no va a estar Profe, ahí el en problema. total el trabajo de peso es 31,4. Sí, a ver, discúlpame, ¿eh? 2,5 metros, primero quiero dejar eso. Y ahí me convendría toda la vida aclarar cómo lo estoy tomando ese coseno de 50. A ver, ¿cuánto le da el coseno de 50 así con dos decimales? Que le va a dar 0,64. O 60, sí, 64. 0,64. Bueno. ¿Y el trabajo del peso entonces me da de cuánto? ¿Me lo habían dicho? 31,5. 21,3. Ay, no me acuerdo. 31,36 joules. Bueno, tampoco hay problema que tomemos 31,4, 31,36. Nadie va a desaprobar por esas diferencias, por tomar G igual a 9,8, 9,10, no importa. Pero sí que obviamente que este número salga de este cálculo, ¿ah? Eso yo no lo estoy haciendo de vuelta ni comprobando, simplemente estoy copiando. Primero he copiado los datos, masa igual a 2 kilogramos, G, bueno, yo he tomado G igual a 9,8, y después el desplazamiento de tanto, el coseno de 50, sí, lo he tomado con dos decimales, y bueno, y en base a eso me han dicho ustedes esto, pero bueno, si alguien después me dice, no, tomando con 0,64 da tanto, bueno, yo lo escribo y listo, como para que tengamos una cierta coherencia entre que este numerito que va acá tiene que ser el resultado del cálculo este que está acá arriba. ¿Es así, chicos? ¿O lo cambio el número? Con 0,64 da 31,36, pero bueno, si lo quieres redondear. No, tomemos. Yo hice con todo el coseno de 50 y sí me da 31,5 redondeado, digamos. Ah, mira vos. Bueno, es el trabajo del peso. Entonces, yo quiero reemplazar, y las unidades, perdón. Joule. Entonces tengo 31,36 Joule más trabajo a la fuerza F, igual a la energía cinética final, 15 Joule, y bueno, esta, recuerden que ya habíamos dicho con que era cero, ¿eh? No es que lo habíamos dicho, sino que esa era nuestra conclusión por el enunciado que decía que partía del reposo. Entonces, despejando, digamos que el trabajo de la fuerza F debería ser de ¿cuánto?
Menos 16,3. 16,36. Menos 16,36. Muy bien. Perfecto. Uy. Bueno. Y ahora la pregunta es, ¿y entonces cuál de estas dos opciones es la correcta? La de la izquierda. En sentido opuesto al desplazamiento. La negativa. Claro. Claro, lo de sentido opuesto al desplazamiento, ¿eh? En ningún lugar hemos dicho que para un lado era positivo ni para el otro lado era negativo. ¿Y por qué no? Y bueno, en realidad porque no lo necesitamos. Esto es trabajo-energía. Con hacer el diagrama de cuerpo libre y dibujar cuál es el desplazamiento, ya con eso ya nos basta y nos sobra. Pero bueno, entonces esta es la correcta y esta no va. Directamente este caso que está por acá, no va. Yo, bueno, lo voy a dejar así en el pizarrón, en la pizarrita esta, pero ahí. Podría haber sido obviamente la de la derecha o para abajo y la otra no. Ustedes dentro de su cabeza... Profe, Sí. disculpe, ¿y por qué? O sea, yo sé que es la otra porque da el resultado, digamos, negativo, pero hemos tomado el ángulo de la otra fuerza. O sea, no sé si se me entiende. No. Fíjate que el ángulo, estamos hablando del ángulo, el único ángulo que hemos tomado es del peso. Ese 50 grados es el ángulo del peso. Entre el peso y el desplazamiento. O sea, nunca hemos hablado que como la fuerza es para abajo, entonces el ángulo vale tanto. Que, por cierto, si la fuerza fuera para abajo, el ángulo sería de 0. Nunca hemos dicho nada de eso. Porque en realidad, como no sabíamos para dónde apunta la fuerza, no podíamos decir. Bueno. Eso también son una de las cosas que más le cuestan. O sea, ¿cómo decidimos cuál es? En realidad, plantea la ecuación, calculas el trabajo y el signo del trabajo ya te va a decir, te va a dar una idea de para dónde era esa fuerza. Y bueno, y el punto B, ¿cuál es el sentido de la fuerza aplicada? Bueno, ya con eso ya estamos respondiendo en sí cuál es el B. Es como paralelo al plano, pero para arriba con respecto al plano, Sería interesante que alguien, sería interesante que ustedes me digan, bueno, ¿y qué pasa si me hubieran dado 20 joules? Si acá la energía cinética acá abajo era de 20 joules. Yo me puedo dar cuenta ahí, cómo es el trabajo de la fuerza. Y en realidad yo te podría decir que sí, hasta te podría decir, hay un valor límite, ¿no? Con 20 joules te podría decir, todavía sigue siendo para arriba. Con 25 joules y todavía sigue siendo para arriba. Con 30 joules todavía sigue siendo para arriba. Y con 40 joules, no, con 40 joules ya es para abajo. ¿Y por qué yo sé eso? Bueno, yo sé eso porque justamente la experiencia haciendo tantos problemas. Pero eso en general uno ya lo sabe o se puede dar cuenta cuando emplea la otra formulita. Che, yo no me voy a contener y voy a hacer el mismo problema empleando esta otra cosa. El otro enunciado del teorema trabajo-energía. Edu, Sí. Acá preguntan por qué aparece el resultado 6,6 newton. Lo que pasa es que acá no hemos encontrado el módulo de la fuerza, el valor de la fuerza, hemos encontrado el trabajo. Y con eso hemos visto hacia dónde apuntaba, no le hemos encontrado el valor de la fuerza. Para eso tendríamos que desarrollar el trabajo de la fuerza. Perdón, es que me faltó a mí. Bueno, me faltó a mí de desarrollar.
está bien. Claro, no, porque yo en mi cabeza ya tenía que ya estaba hecho, ya. Ajá. Sí, No, bueno, los chicos no, no, preguntan. no, pero lleguemos Bueno, entonces a eso, ¿ah? Ya sabemos, entonces, primero que nada, ya sabemos que como el trabajo de la fuerza me quedó negativo, que el diagrama correcto es con la fuerza para arriba. No es con la fuerza para abajo. Y ahora sí, disculpen, sigo yo el que, como que en mi cabeza tenía que calcular el trabajo de la fuerza y no la fuerza. Bueno, como el enunciado nos da a entender que también que la fuerza es constante, empleamos la formulita. Y ahora sí, ¿qué ángulo hay? ¿El coseno de cuánto es acá? De 180. De 180. Muy bien, muy bien. Muy bien, tremendamente bien. Porque después lo piensan mal al problema y lo empiezan a arruinar. Y entonces, fíjense, ahí ya tenemos para reemplazar todo. O sea, estos son menos 16,36 Joule. La fuerza es mi incógnita. El desplazamiento son los 2,5 metros por enunciado. El coseno de 180 son menos 1. Y ahora sí, despejamos. Y ahí me va a dar seguramente el valor ese que le da la guía o le va a dar. 6,6. Sí, la guía, sí es lo que han puesto los chicos en la guía, que dan en la guía, dice 6,6. Quizás con estos valores, no sé si del 6,6 newton. Pero cercano va a andar. No sé qué has puesto ahí, Edu, de unidad. Ah, ¿cómo que no sabe? Sabe que está mal. He puesto cualquier cosa. 6,6 newton. Listo. Bueno. O algo parecido. Claro, claro, porque con el... Bueno, claro. no importa. 6,54. Me gusta entonces. De acuerdo a estos valores que están ahí, eso es lo que yo tengo que poner, no más allá que es lo que sea lo que diga el problema o no. De acuerdo a los valores que están ahí, porque eso también muchas veces a nosotros eso nos confunde. ¿Cómo que pone arriba 2 por 3 y el resultado le da 5,84? ¿De dónde sale eso de ese 5,84? Y después dicen, no, lo que pasa es que he tomado el valor de la calculadora. Pero ¿por qué no pones arriba entonces el valor que te da en la calculadora? Entonces, bueno, los numeritos tienen que ser consecuencias de lo que ustedes han escrito acá. En ese sentido, obviamente tenía que, si 16,36 dividido en 2,5 me da 6,54, bueno, el 6,54 es el valor que tiene que ir. Bueno, yo lo que les decía es que no me estoy aguantando y que por lo menos le voy a dar una pista de cómo haría yo para resolver este mismo problema empleando el otro enunciado del teorema trabajo-energía, que habla de la variación de la energía potencial, la energía disipada, el trabajo del agente externo, bla, 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 bla. Bueno, primero que nada, el delta de Q. Es como que uno empieza a englobar cosas. El delta de Q, yo por acá lo tenía puesto en la especie de teoría, no, arriba debe estar. El delta de Q tiene que ver con la energía disipada, pero básicamente también tenía que ver con esto. Era menos el trabajo de la fuerza de roce. Ahora, ¿qué pasa en nuestro problema? Nuestro problema nos dice que tenemos un plano liso. Por lo tanto, no hay fuerza de roce. Por lo tanto, el delta de Q es 0. En este problema me tengo que dar cuenta que el delta de Q es 0 porque la fuerza de roce es 0, porque el plano es liso por enunciado. Así que por eso esta parte es 0. Bueno, ya hablamos después de la variación de energía potencial. Pero ahora viene el trabajo de la fuerza del agente externo. La fuerza del agente externo. Yo lo voy a poner como yo lo entiendo y a ver entre...
con la profesora y con la Sofi, vamos a decir cómo lo ven también ella, a ver si entre las tres versiones a ustedes se les cierra algo. Yo en particular lo veo así. Yo hablo de todas las fuerzas, de absolutamente todas las fuerzas, todas las fuerzas. Y de todas las fuerzas le saco fuerzas. Por ejemplo, seguro que le saco seguro el peso, le saco la fuerza elástica, le saco la fuerza de roce. Son esas tres fuerzas que yo le saco al conjunto de todas las fuerzas. Las fuerzas que me queden, una vez que yo dentro de mi diagrama de cuerpo libre le he sacado el peso, la fuerza elástica y la fuerza de roce, a eso es lo que se va a llamar agente externo. Veamos cómo es, qué tiene que ver eso con mi diagrama de cuerpo libre. A ver. En mi diagrama de cuerpo libre, bueno, acá están las dos F, ya debería borrar este F que está en azul, pero es que como mi gomita es tan grande, cuando borre me va a quedar horrible el dibujo. Pero fíjense en que si yo saco al peso, bueno, fuerza elástica no voy a poder sacar, la fuerza de roce tampoco porque no hay. Entonces, si yo saco al peso, ¿qué me queda? Peso, fuerza elástica y fuerza de roce. En este caso tengo que sacar únicamente el peso. Si saco el peso, ¿qué quedaría? La normal y la fuerza F, que es la que está en azul. Eso vendría a ser, para mí, el trabajo del agente externo. O sea, como que mi problema como que vendría a ser estas dos. Y después, bueno, como ya nosotros hemos dicho que este es 0, entonces en mi conclusión debería ser que para mi caso concreto en este problema, el trabajo de la fuerza del agente externo es el trabajo de esta fuerza F, que era la paralela al plano que el problema me pide hacer una cosa u otra. ¿Sí? ¿Quién es que quería preguntar algo o decir algo? Era yo, o sea, yo la hice con la otra fórmula, con la cosa de fuerza de externa, algo así, y me quedaba igual a la energía cinética final menos la masa por la gravedad por la altura, porque yo saqué la altura antes, hice como un triángulo, saqué la altura y me queda lo mismo que usted, digamos, que hizo al principio, menos 16,36. Sí, te tiene que quedar algo muy parecido, ¿eh? Digamos que acá también, Sí, sí, me queda igual, sí, esa es la pero gracia. diferente, digamos, procedimiento. Claro. Recuerden que este delta de energía cinética es la energía cinética final, que yo he llamado 2 menos la inicial. Pero recuerden también que la inicial por enunciado es 0. O sea que todo el delta de energía cinética es realmente la energía cinética final. Y por otro lado, como que quiero que se vean las dos cosas, la variación de la energía potencial gravitatoria, bueno, acá, bueno, esta variación de energía potencial, pero ¿cuál de las dos? ¿La potencial elástica o la gravitatoria? Y bueno, esa es la parte que yo le decía que es fácil. Si no hay resorte, si el problema no tiene resorte porque no hay energía potencial elástica. Y esta energía potencial es energía potencial gravitatoria. Entonces, por formulita de variación de energía potencial, esto es igual a mg delta de h. ¿Qué es delta de h? Delta de h es la variación de altura. Es cuánto varía la altura dentro de un problema. Tampoco es fácil de darse cuenta. Pero, por ejemplo, en mi caso, es como decir, el cuerpo está inicialmente a este nivel y después va a caer a este nivel. No está en este lugar, no cae sobre la vertical, no importa. O sea, porque yo estoy hablando de niveles. Pero las alturas se miden siempre sobre la vertical. Entonces yo lo que entiendo que este cuerpo realmente disminuye su altura porque va hacia abajo. Y lo único que tengo que hacer ahora es calcular cuánto vale ese delta de h. Y ese delta de h lo puedo calcular fácilmente utilizando trigonometría.
que es parte de lo que hemos visto nosotros, pero supongo que también lo habrán visto en matemática. O sea, fíjense que es como que yo quiero saber cuánto vale esto. Sé que este ángulo vale 40 grados. Y sé que el cateto cateto digo yo, esta hipotenusa son como 2,5 metros. ¿Qué función trigonométrica es la que me va a ligar esto con los datos? El seno sería. Porque el seno de 40 es igual a ¿qué cosa? A la altura sobre el desplazamiento. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, de acá yo voy a calcular, voy a despejar, voy a sacar cuánto vale el seno de 40, lo reemplazo acá y calculo cuánto vale el delta de h. Y el delta de h me da tanto. 1,6. Ya sé cuánto vale la variación de la energía potencial gravitatoria y entonces lo llevo a esta última expresión que estoy poniendo acá. Perdón, lo llevo acá y calculo cuánto vale la energía, la variación de la energía potencial gravitatoria. Ya tengo esto. La energía cinética final me la da el problema. Entonces con eso calculo cuánto vale el trabajo de la fuerza. Y una vez que tengo el trabajo de la fuerza, es como que ya voy a llegar a este punto. Ya empleo la definición de trabajo y saco cuánto vale el valor de la fuerza. Sí. Ah, sí. Cuidadito con eso. Fer, gracias, porque si no, eso se me pasó una cosa muy importante. Cuando uno resuelve triángulo, y esto no lo digo yo, le debe haber dicho su profesora de matemática o de geometría que han tenido en el colegio. Pero cuando uno resuelve triángulo, o hablamos del lado de un triángulo, todos los lados son positivos, no existe un lado negativo dentro de un triángulo. Pero en este caso, cuando nosotros calculamos el delta de h, como el delta de h tiene un significado, lo que ustedes tienen que saber y que yo le he pasado por alto, es que ese delta de h tiene que necesariamente ser negativo. No le va a quedar de la despejada de acá, sino que la interpretación que ustedes entienden, la interpretación que le dan al problema. Porque entienden que acá, como le había hecho arriba, en el dibujo que le había hecho arriba, había puesto como que el delta de h que va para abajo, porque el cuerpo está inicialmente arriba y entonces desciende. Entonces este delta de h necesariamente tiene que ser negativo. ¿Qué valor? El valor que calculamos a través de despejar de esto, pero negativo. Si me da, qué sé yo, 1,34 será menos 1,34 metros. Chao. Gracias, Fer, porque si no, no iba a quedar bien el problema. Acá este delta de energía potencial les tiene que dar negativo, para que entonces les dé el mismo trabajo de la fuerza y obviamente le saquen entonces el mismo valor de la fuerza. Y si están confundidos en estos momentos, si no saben muy bien qué es lo que estoy queriendo decir, si ven que todo es más complicado, bueno, es lo normal. En este tema hay algunas cositas que pueden ser más complicadas que otras. Y uno también va aprendiendo. Ah, capaz que era, entonces es más fácil hacerlo por el primer caso. Que eso es lo que les decía hace rato, a ver, ustedes, Fer, Sofi, Sí, bueno, ¿ustedes cómo lo ven a esa fuerza del agente externo? No, yo a eso lo veo exactamente como vos. O sea, para mí el agente externo son cualquier fuerza que esté actuando menos el peso, porque ya tenemos para el peso y para la energía elástica, perdón, y para la fuerza elástica tenemos sus relaciones con las energías. Y lo mismo para la fuerza de roce. O sea que todas las otras fuerzas van a tener que calcular el trabajo de alguna manera con la ecuación o con una gráfica, con el área. Entonces, para mí esto está perfecto.
Lo que yo, como vos decías, a mí me resulta mejor empezar siempre con una ecuación del teorema, la que vos has planteado primero. Y si empiezo, por ejemplo, que se me ocurra aplicar la segunda versión, yo podría haber ido, sabiendo cuánto es la fuerza-peso y el ángulo, porque me estaban dando ahí el dato, podría haber, en vez de calcular la variación de la energía potencial, podría haber empleado la relación que hay entre la variación de energía potencial y el trabajo de la fuerza-peso. O sea que esa podría ser otra versión del problema. Calcular el trabajo de la fuerza-peso y relacionarlo con menos la variación de la energía potencial. Y entonces reemplazarlo ahí en esta, digamos, forma de ecuación de trabajo, pero no calculando por trigonometría, sino con la ecuación del trabajo del peso. No sé si me hago entender. O sea, sería una tercera versión que podríamos hacerle al problema. Vos haces un mix. Vos calculas el trabajo del peso y eso lo igualas con la variación. Cambias de signo y lo das igual a la variación de la energía. Exacto, podría ser, digamos. Sí, también podría ser. O sea, la idea es que lleguen a entender una de las dos fórmulas, bueno, o ecuaciones mejor dicho, de forma tal de que no se enrollen, que sepan con qué datos, digamos, ir a cuál, con qué datos tienen e ir a cuál de las dos ecuaciones de la expresión de trabajo y energía. Pero yo creo que pasa a veces de que ellos empiezan con una, quieren terminar con esa y se hacen más vuelta. Entonces, bueno, eso es lo que les digo, digamos. Siempre anoten los datos por un lado y ¿cómo se dice? Desglosar bien las ecuaciones para saber. Desglosar quiere decir el delta de energía mecánica, desglosarla en lo que es energía cinética y potencial. Acostúmbrese a hacer eso para que después, con los datos que tengan, vayan directamente a la que más les conviene. Sí, yo creo que la que más le conviene es siempre la que ustedes más manejan. A ver, yo no es que yo quiera justificar, digamos, lo que yo hago o por qué lo hago, pero, por ejemplo, yo lo que quería decir es que si a mí me preguntan, calcule la variación de la energía mecánica, yo digo, bueno, emplea la segunda forma, porque ya aparece ahí. O sea, si ustedes le dicen, calculen la variación de la energía mecánica, y ustedes quieren emplear la primera forma, bueno, no hay energía mecánica por ninguna parte. Entonces se tienen que acordar que la relación entre la energía mecánica y las otras energías está dada por tal cosa y cómo esa variación de energía potencial gravitatoria, cómo calcularla. Bueno, acá también. Bueno. Pero ya están viendo, digamos, a algunos les resulta más fácil trabajar de una manera y a otros les resulta más fácil trabajar de otra manera. No hay como una regla. Y es cierto, a algunas mentes les resulta más fácil ver el problema de esta forma y a otras mentes les resulta ver más fácil el problema de esta otra forma. No todos somos iguales. Entonces, pero eso lo tienen que descubrir ustedes y lo van a descubrir en base a la práctica, no lo van a descubrir contándole yo o la profesora por qué lo hacemos de una manera o de otra. Eso lo tienen que ver ustedes haciendo problemas en general de las dos maneras y entonces encontrándole la vuelta de que ¿por qué? No puede ser que haciéndolo de esta manera me dé un resultado y haciendo de esta otra manera me dé otro resultado. ¿Cuál es el error que tengo en alguna de las dos formas para hacerlo? Yo simplemente se lo tiro así como algo que pueden hacer para ustedes mismos ayudarse a ver hasta dónde están entendiendo las cosas. ¿Vale la pena que hagamos algo más, chicos? ¿O ya están saturados, están cansados, quieren ver algo? ¿Alguno quiere hacer algún problema? Yo quiero que ustedes pregunten más, me pregunten más en estos momentos sobre por qué he hecho tal cosa, por qué he hecho esto, si podrían hacer aquello, no sé. Quiero que interactúen más con nosotros. ¿Qué podríamos hacer en el ejercicio de principio de energía mecánica? ¿Eso va en el automático? Sí va a conservación de la energía mecánica. A ver, elijamos una vez. Fer, voy a... El 32 podrías hacer porque el 33 está en video. Bien,
Perfecto. Vamos a hacer el 32. Ah, de vuelta, el del niño con el balcón. Sí, el del niño con el balcón reversionado, con otras preguntas. Ese niño, por Dios, ya tiene Pobre. ¿Es el que tiene la maceta? No, el del juguete. Ah, Ya he dicho en la otra clase que eso es inspirado en mi hijo, cuando vivía en el departamento. sí, sí me acuerdo. Sí. Bueno, a ver. Vamos a hacer entonces el problema del 32. Por lo menos lo vamos a dejar esquematizado. Pero yo también quiero contarles por qué a esto se llama conservación de la energía mecánica y básicamente qué es lo que deben hacer ustedes en un parcial. ¿Cuáles son las cosas que tienen que hacer? ¿Cuáles son las cosas que no tienen que hacer? Muchas veces como que me lo traen directamente así de los pelos. O yo por lo menos, no, o nosotros sentimos que traen las cosas de arriba y no me están explicando algunas cosas. Bueno, parece que de vuelta no puedo pegar las cosas. ¿Quieres que lo presente? Ah, espera que... Proba, tranquilo. Bueno, a ver, sí, presentarlo y yo voy haciendo el dibujo porque básicamente ya me lo conozco. ¿Qué programa era? ¿32, me has dicho? El 32, sí. Espera. Que si no me va a quedar muy mal esto. Bueno, vamos a hacer el problema 32. Problema 32 que dice: un niño deja caer un juguete de 200 gramos desde el balcón de su departamento ubicado a 10 metros. Bueno, acá está Javi dejando caer las cosas. ¿No? ¿Cómo se llama? La posición 1. Y la vecina está en el lugar 2. Y ahora va a necesitar el suelo también. Este es el suelo. Sí. Piso. Y vamos poniendo algunas cosas, como acá esto era 10 metros, ¿verdad? Sí. El suelo también es un punto, ¿no? Para el ítem B. Y lo que decía que de acá hasta acá eran 6, ¿verdad? Sí. Y no hay pérdida de energía por loss. Bueno, esa es la parte que me hubiera gustado subrayar dentro del enunciado, pero ustedes digamos como que es una parte importante. Un niño de la masa son los 0,2 kilogramos. Esto también es una buena práctica. Ahí nomás pasarle a la masa las unidades que correspondan, ¿no? Vecino ubicado a 6 metros por debajo, ve pasar el juguete, suponiendo que no hay pérdida de energía, bla, 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 bla. Cuando el niño lo suelta, acá, determine la velocidad del juguete
cuando el niño lo suelta, o sea, me están pidiendo la velocidad en 1, es el punto A. Y cuando lo ve la vecina, la velocidad en el punto 2. Y el punto B, lo que me pide la velocidad cuando llega al piso. En el punto 3. Bueno. Dejamos de compartir. Dejamos de compartir. Acá hay una parte importante del enunciado que ya no ven, que dice, deja nomás, que dice que el niño deja caer. Ese deja caer no es lo mismo que arroja. Sí, Digamos, sería la velocidad inicial, ¿no quedaría de 0? Eso estaba pensando. claro, porque cuando vos lo dejás caer a algo, o lo soltás, la velocidad inicial es 0. Bueno, suponiendo que vos estés en reposo. Le digo esto porque hay otro problema donde uno también lo suelta, pero uno ya venía moviéndose, bueno, entonces la velocidad ahí ya no es 0, pero yo lo quiero anotar a eso. Pero no sé si me va a quedar muy afuera del enunciado. Que soltar es igual a dejar caer. Y esas dos cosas... Después va a quedar, pero bueno, estás escribiendo debajo de donde está. Ya mismo soluciona eso. Ahí está. Ya fui. Soltar es lo mismo que dejar caer, y esto implica que la velocidad con la cual que la velocidad esa es 0. La velocidad de la cosa que yo solté o la velocidad con la cual yo dejé caer es 0. Entonces ahí ya hemos respondido la primera pregunta, ¿no? El punto A, ¿cuál es la velocidad que tiene el juguete cuando el chico lo suelta? Bueno, es 0. Pero también me pide la velocidad cuando lo ve pasar ¿cómo se llama? La vecina, en el punto este que yo he llamado 2, a la altura donde está la vecina. Eso lo podemos hacer, obviamente empleando que el trabajo neto sea igual a la variación de la energía cinética. No es tampoco tan complicado, pero en general a eso lo sabemos hacer de esta manera. Yo le voy a hacer como el camino largo y después le voy a decir cómo lo pueden hacer ustedes con el camino más corto, ¿eh? El camino largo es empleando la segunda expresión del teorema de trabajo-energía. Variación de energía mecánica. Y acá delta Q es 0. Primero que nada, un diagrama de cuerpo libre del juguete. Cuando, digamos, está en un punto cualquiera, a ver, lo voy a hacer acá. Ese juguete estando ahí, entre 1 y 2, por decirlo. ¿Qué fuerzas actúan sobre el juguete una vez que ya el niño lo soltó? El peso. El peso es la fuerza más obvia. Pregunta, ¿actúa la normal ahí? No. Y actúa la fuerza de roce con el aire, algo por el estilo así. Bien, no hay ninguna normal porque no está en contacto con ninguna superficie. Y no hay fuerza de roce, que podría haber fuerza de roce, ¿eh? Podría haber fuerza de roce, pero... Estoy viendo la parte del enunciado. Dice, suponiendo que no hay pérdidas de energía por el roce con el aire. Ahí te está diciendo con esa forma, otra forma más que te dicen que en realidad no hay roce. O sea, porque el roce siempre ocasiona una pérdida de energía, y acá como te están diciendo que no hay pérdida de energía por el roce, como diciéndote no hay roce con el aire. Dependiendo, o te podríamos preguntar cuál es la energía perdida con el roce con el aire, o te podríamos decir el cuerpo cae con... el cuerpo al caer pierde 2 joules o 50 joules de energía debido al roce con el aire. O te podríamos, mira, fíjate, hay un montón de variantes. O te podríamos decir, mira, llega abajo con una energía de, qué sé yo, de 500 joules.
Y te podríamos preguntar, ¿hay pérdida de energías con el aire? Y si es así, ¿cuánto vale? ¿Mm? Yo espero que justamente esta última pregunta, que es la más complicada, con lo que le voy a decir ahora, aprendamos cómo sería. ¿Mm? Pero medio que me aguante menos un cacho para que yo haga los desarrollos y en base a eso veamos lo que le estoy queriendo decir. ¿Eh? Bueno, como yo lo que le digo concretamente, que como el problema me dice que despreciemos todas las pérdidas con el aire, de roce con el aire, esto es cero. Esa es la conclusión. Y después, ¿cuál es la fuerza del agente externo? O sea, esto, ¿cuánto vale el trabajo de la fuerza del agente externo? ¿Quién es esta fuerza del agente externo? ¿Recuerden lo que yo le había dicho hace rato? ¿Cuál era? Que también lo habíamos dicho con la profesora, que era la fuerza del agente externo. Eran todas las, o sea, en tu diagrama de cuerpo libre, agarrás toda la fuerza y le sacás estas, y lo que te queda es la fuerza del agente externo. O es el agente externo. Pero en mi problema tengo una sola fuerza, que es el peso. Y si le saco el peso, ¿me queda alguna fuerza? Bueno, no. Entonces, nuestra conclusión es que esto también es cero. Entonces, el delta de energía mecánica es cero. Y si el delta de energía mecánica, que es la energía mecánica final menos la inicial, es cero, es porque la energía mecánica final, en mi caso yo voy a llamar la energía mecánica en el punto 2, es igual a la energía mecánica inicial. Y esto ya me dice un montón de cosas, pero muchas veces a ustedes les conviene incluso desarmar eso, esa energía mecánica final, desarmarla como la energía cinética final más la energía potencial final. Pero final digo yo y pongo inicial, ¿qué es esto? Y la energía mecánica inicial como la cinética inicial más la potencial inicial. Si alguien les preguntase a ustedes, ¿qué energía potencial es esa? ¿Es potencial gravitatoria o es potencial elástica? Gravitatoria. 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 Acá no hay ningún resorte. Entonces, obviamente, de esta energía potencial que estamos hablando es energía potencial gravitatoria. Y bueno, esto que yo he hecho al último es lo que muchos llaman la expresión matemática del teorema trabajo-energía. En muchos libros también se habla con eso. Yo lo que quiero decir es que eso no es general, no es, o sea, para nada es una ley de la física. Eso es algo que se cumple siempre y cuando que se den algunas condiciones. O sea, es como decirle, chicos, esto que está en verde va a ser cero, si el delta de Q es cero y si el trabajo de la fuerza externa es cero. Entonces, eso es cero. Y de ahí más sí es cierto, si esto es cero, que decae en esto, y si esto es cero, decae en esto, y si esto es cero, y si esto decae en esto otro. Y además todo lo que está en verde es una concatenación que sí, no necesita de nada más. Pero que la energía mecánica sea constante no es una cosa de la cual ustedes puedan partir. No pueden partir de esto en un problema, en el parcial, ni pueden partir de esto otro. Tienen que partir de lo que está acá arriba y a través del análisis de lo que ustedes hagan, decir esto es cero por tal cosa, esto es cero por tal cosa. Entonces, bueno, entonces ya me queda y vamos a escribir directamente esta expresión y acá trabajamos. Ya ahora con esto que está acá. Si alguien quiere preguntar. No, yo te iba a decir que ya... Bueno, después te digo. Ay, perdón. Sofía. Sí, yo justamente eso le iba a preguntar. Bueno, yo en mi caso, yo digo, a ver, si yo de entrada sé de que energía mecánica es tal, la potencial más la cinética en este caso, y planteo una variación, y la variación es de la variación de estas dos, yo digo, ellos no pueden plantear directamente eso, bueno, me lo acaba de responder usted, digamos, tienen que plantear sí o sí el teorema, ¿o no? Sí, deben plantear
deben empezar sí o sí por este punto. Y ahí haciendo el Que análisis, ellos sepan que energía mecánica es la potencial más la cinética. es que la energía mecánica y la potencial más la cinética siempre. Cuando hay roce también, la energía mecánica y la potencial más la cinética siempre. El asunto es que en tu problema, la energía mecánica inicial sea igual a la energía mecánica final, eso no es igual siempre. Bien, bien. Pues ya ve a dónde va. Bien. Fer, vos si querés también aclarar algo, por favor. Sí, no, yo aclarar no, sino te quería decir que vayas cerrando porque ya quedan menos de 10 minutos. Sí. No, yo creo que lo voy a terminar acá nomás. Perdón, ¿qué es lo que me piden? Me piden acá la velocidad en el punto 2. La velocidad, sí, la velocidad. En los dos sería el mismo planteo y en los dos pide la velocidad final Sí, en cada, digamos, recorrido. sí. Recuerden lo que hemos visto en la clase pasada, que esta energía potencial, que yo lo voy a transformar como MGH, o sea, está bien, si la energía cinética sabemos que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, esto es MGH2, esto... Primero, o sea, dentro de este problema, esto es cero. O sea que digamos que todo este término se me hace cero. Y eso es por enunciado dentro de este problema. Eso es lo que en este problema hemos visto esto. O sea, la parte de que como el chico lo soltaba o lo dejaba caer, la velocidad ahí que tiene el juguete en 1 era 0. Eso era en este problema. En otro problema puede ser con que lo arroje. Y la velocidad 2 es mi incógnita. Lo cual quiere decir que en realidad ustedes deben resolver cuánto vale esto y cuánto vale esto otro. Pero la clase pasada ya hemos hablado acerca de las alturas. Y que en realidad ustedes son libres de medir altura dentro de este problema donde ustedes quieran. Yo lo que les digo es que midan altura desde un lugar y siempre sean coherentes dentro de ese mismo problema. ¿Ah? Y siempre las alturas van a ser positivas por encima de ese nivel elegido como nivel de referencia o 0 y negativas por debajo de ese nivel. Pueden ser el que ustedes quieran. Pueden medir altura desde acá, pueden medir altura desde acá, pueden medir altura desde el piso, podrán medir altura de donde quieran, pero siempre las alturas son positivas desde el nivel elegido para arriba y son negativas desde el nivel elegido para abajo. ¿Mm? Ya con eso ya no les digo nada más porque sinceramente espero que con esas indicaciones ya lo puedan resolver esto, porque lo único que tienen que decidir ustedes de dónde van a medir alturas y en base a eso darle el valor que corresponde tanto a H1 como a H2 y despejar la velocidad 2. Sí, una recomendación que cuando ustedes elijan ese referencial lo dibujen. Claro, eso también. Entonces, si es que quede en el dibujito del problema que están resolviendo, cómo han elegido las alturas, para que quede, digamos, todo coherente. Que es, digamos, estamos tratando de que así como ponemos los subíndices, entonces en el dibujo indicamos si medimos desde abajo para arriba, las hacemos a las flechitas y decimos, bueno, este es H1, este es H2. O si hacemos al revés, de arriba para abajo, bueno, indicamos, ¿sí? Eso es una recomendación para todos los problemas. Siempre en los dibujos indicar todo lo que más se pueda de detalle para que en las ecuaciones se refleje lo que ustedes están entendiendo del problema.